Bueno, hola a todos. Vamos ahora con un vídeo, pienso yo, que es súper interesante de la parte de los permisos del TREVE. Vale, lo que os quiero explicar en este vídeo es hacer una pequeña aclaración sobre cómo tenemos que proceder para ampliar el permiso de maternidad o de paternidad, bueno, con la nueva terminología, pero cómo tendríamos que proceder para ampliar esos permisos en los supuestos de que el niño o la niña nazca con discapacidad o que nos encontremos en supuestos de parto múltiple. Vale, hago esta aclaración porque la regulación que tenemos ahora, esto ha cambiado la forma de redactar la norma ahora de cómo venía anteriormente, y es cierto que la regulación que tenemos ahora genera bastante confusión. Vale, de hecho genera tanta confusión que lo que os voy a enseñar en un momentito es un acuerdo que ha tenido que elaborar la Comisión de Personal del Estado para aclarar, para fijar unos criterios interpretativos de cómo proceder en estos supuestos. Vale, entonces, lo dicho, y además esto me consta que es algo que genera bastante confusión, porque me ha pasado con bastantes alumnos, alumnas del aula virtual, de los cursos del aula virtual, que me han hecho esta misma pregunta. Entonces yo pienso que esto es interesante entenderlo, que además de cara a supuestos prácticos, también podría tener bastante aplicación. Vale, entonces vemos primero la norma. Vale, estamos en el TREVEP, voy consolidado, vamos al artículo correspondiente, que es el 49, donde tenemos los permisos. Vemos aquí estos permisos y vemos, por ejemplo, en el permiso por nacimiento para la madre biológica nos establecen la duración, las 16 semanas, las 6 primeras inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio ininterrumpidas, y luego nos dicen, este permiso se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o de la hija, y también por cada hijo o hija a partir del segundo en supuestos de parto múltiple. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Que ahora con la nueva regulación incorporaron este inciso, y nos dicen, una para cada uno de los progenitores. Esto puede generar cierta confusión. Vemos el siguiente permiso, el de los casos de adopción, acogimiento y todo esto, y vemos que nos meten, bueno, misma historia, misma regulación, y respecto a los supuestos de discapacidad del menor adoptado o supuestos de adopción, acogimiento múltiple, también nos hacen esa referencia a que se amplían 2 semanas más, aquí la tenemos, y también nos dicen lo mismo, una para cada uno de los progenitores. Vale. Y luego, en el permiso del otro progenitor, misma regulación, con la misma lógica también, nos hacen referencia a que este permiso se ampliará en 2 semanas más, una para cada uno de los progenitores, en supuestos de discapacidad del hijo o de la hija, y también por cada hijo o hijo, a partir del segundo, cuando haya un parto, una adopción múltiple. Vale. La cuestión es que al hacernos esta referencia a que es una semana para cada uno de los progenitores, lo que se puede interpretar haciendo una interpretación estricta del contenido de la norma es, pues por ejemplo, una madre tiene una hija, un hijo que nace con discapacidad y entonces serían las 16 semanas, se ampliarían 2 semanas más por ser discapacitado, pero una semana sería para cada uno de los progenitores. Y por lo tanto, haciendo una interpretación estricta de la norma, lo que podríamos pensar en un primer momento es que si una madre tiene un hijo con discapacidad, su permiso son 16 semanas y se le amplía una más para ella y otra más para el otro progenitor y por lo tanto serían solamente 17 semanas. Vale, vamos a ver ahora, a través de este acuerdo de la Comisión de Personal, que no es así. Que no es así. Vemos, os enseño el acuerdo, vemos la motivación y vemos lo que se resuelve sobre el criterio interpretativo, que es lo importante, que es lo que nos dice cómo tendríamos que proceder en la práctica para hacer estas ampliaciones. Vale, vemos el acuerdo. Deciros que este acuerdo, bueno, lo tengo aquí compartiendo la pantalla, lo voy a subir en estos días al aula virtual, a nuestra página web para que podáis acceder a él, para verlo íntegramente, porque la verdad es que aclara diferentes aspectos. Es un acuerdo por el que se aprueban los criterios de interpretación relativos a aplicación de los permisos del 48F, que sería la parte de la lactancia, y luego las letras A, B y C del artículo 49 del TREVEP, que son los que acabamos de ver. Vale, nos cuentan 1000 historias, nos hablan primero de la regulación, vale, muy bien, vemos la regulación, y lo fundamental, estamos más, aquí sería lo fundamental. Vale, aquí nos están hablando de los criterios interpretativos respecto a estos permisos. Vale. Respecto a la ampliación, lo que nos dicen es, respecto a la ampliación de la duración de estos permisos, los supuestos de discapacidad, nos dicen, se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o de la hija y por cada hijo o hija a partir del segundo en casos de parto múltiple. Una para cada uno de los progenitores. O sea, esto es lo que acabamos de leer ahora mismo en el TREVE. Criterio que fijan desde la Comisión de Personal. Vemos, y además vais a ver que es básicamente un poquito lo que os estoy comentando, dicen, una interpretación aislada de uno solo de estos preceptos nos llevaría a la conclusión de que la ampliación es de una sola semana para cada uno de los progenitores. Claro, es lo que comentamos, dicen, vale, nace un niño con discapacidad, se amplían 2 semanas, pero una más es para el padre y otra más es para la madre, una para cada uno de los progenitores. Pero fijaros que no, porque nos dicen, el TREVEP
configura este derecho, sin embargo, como un derecho individual de cada empleado o empleada. La voluntad expresa de configurar estos permisos como un derecho individual de cada uno de los progenitores y no en el marco de la unidad familiar, que es lo que se desprende de la relación simétrica que efectivamente tienen estos permisos, porque básicamente la relación es la misma en todos, y la inclusión de idéntica frase relativa a la ampliación en cada una de ellas, esto implica que cada uno de los derechos puede generar efectos en la esfera del otro progenitor. Esta es la clave. Cada uno de estos derechos va a generar efectos en la esfera del otro progenitor. Ahora os lo desarrollo. Y por lo tanto, su aplicación ha de ser simultánea e interrelacionada, por lo que la ampliación total debe ser siempre y en cada uno de los casos de 2 semanas. ¿Vale? ¿Qué nos están queriendo decir aquí? Aquí lo que nos dicen es, vale, una madre y un padre tienen un hijo o una hija. Ese niño o esa niña nace con discapacidad. El permiso de la madre se amplía en 2 semanas. Una semana más para la propia madre y la otra semana para el otro progenitor, para el padre. Pero de forma simultánea e interrelacionada se está produciendo el mismo efecto en el otro progenitor. El permiso del padre también se amplía en 2 semanas, una para el padre y la otra para la madre. Entonces al final lo que tenemos es que el permiso del padre se amplía 2 semanas y el permiso de la madre se amplía otras 2 semanas. ¿Qué pasa? Que las semanas de ampliación de las que va a disfrutar la madre, una proviene de su propio permiso y la otra semana proviene del permiso del otro progenitor. Entonces, al final, a lo que se están refiriendo aquí es que, vale, nace un niño o una niña con discapacidad, o parto múltiple, da igual, os hablo del tema de discapacidad, pero sería la misma lógica para el parto múltiple. Nace un niño o una niña con discapacidad, se amplían 2 semanas el permiso de la madre, una para la madre y otra al padre, pero a la vez se está ampliando también en 2 semanas el permiso del padre, una para el padre y otra para la madre. Entonces, al final, la ampliación a efectos prácticos, la ampliación de la duración del permiso de la madre es de 2 semanas. Una semana viene de la ampliación de su propio permiso y la otra semana viene de esa aplicación simultánea e interrelacionada que estamos haciendo con el permiso del otro progenitor. ¿Vale? Entonces, la lógica sería esa. En la práctica se amplía 2 semanas para cada uno de los progenitores. ¿Vale? Aunque luego se repartan, pero digamos que la procedencia de esa semana de ampliación es diferente porque una de las semanas procede del permiso de la madre y la otra semana procede de la ampliación del permiso del padre que se le transfiere, pero a efectos prácticos lo que tenemos es que siempre se va a ampliar en 2 semanas. O sea, a efectos de un caso práctico, si nace un niño con discapacidad, la duración del permiso de maternidad va a ser las 16 semanas originarias más las 2 de ampliación. Una que proviene de la propia ampliación del permiso de la madre y la otra que se le está transfiriendo por la ampliación del permiso del otro progenitor. O sea, que si nace un niño o una niña con discapacidad, la duración del permiso será de 18 semanas, las 10 semanas originarias y las 2 semanas derivadas de la ampliación. Que lo dicho, aunque una de las semanas venga de la ampliación del permiso de la madre y la otra semana provenga del permiso del padre, de la ampliación del permiso del padre, el efecto práctico es que se va a ampliar en esas 2 semanas. Lo que es la motivación, digamos, la interpretación que hacen es estar aquí. Primero, la referencia, digamos, más amplia, así a nivel jurídico, que es que cada uno de los derechos puede generar efectos en la esfera del otro progenitor, y es así. El hecho de que se amplíe el permiso de la madre implica que se amplía en 1 semana la duración de su permiso y produce el efecto en la esfera del otro progenitor de también ampliarlo 1 semana. Y se produce de forma simultánea e interrelacionada el efecto con respecto al otro progenitor. El padre, también, su permiso se amplía en 2 semanas, una para él, el otro para la madre, la otra semana para la madre, y por lo tanto, el efecto en última instancia es que tenemos 2 semanas adicionales de las que va a disfrutar la madre y 2 semanas adicionales de las que va a disfrutar el padre. Se producen esos efectos cruzados, digamos, pero en última instancia, si nace un niño o una niña con discapacidad, la madre disfruta de 2 semanas adicionales y el padre de otras 2 semanas adicionales, independientemente de dónde proceda cada una de esas semanas de ampliación. Esta es la explicación que hacen. Y bueno, cuentan aquí 80.000 historias de otros ámbitos. Y luego tenemos lo que es la resolución. El acuerdo, nos explican aquí toda la historia. Y esto lo tenemos en la parte de la ampliación. Aquí está el punto segundo. En el ámbito de aplicación del TREBEP, la ampliación de la duración de los permisos por nacimiento o adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, todo esto, en los supuestos de discapacidad o parto múltiple, será, en todo caso, de 2 semanas para cada progenitor y para cada uno de los supuestos que se acredite. Por lo tanto, nos lo están diciendo aquí clarísimamente que la ampliación es de 2 semanas para cada progenitor. Vale, entonces lo dicho, supuesto en el que nazca un niño o una niña con discapacidad,
A efectos prácticos, la duración del permiso se incrementa en 2 semanas para cada uno de los progenitores. Que a nivel jurídico nos lo hacen de esta jugada un poco extraña, la verdad, y que tampoco tiene mucha razón de ser, pero bueno, nos lo hacen así a efectos cruzados, que como se amplían 2 semanas el de la madre, una para cada uno de los progenitores, y se produce el mismo efecto en el padre, también ampliación de 2 semanas, una para cada uno de los progenitores, sumas una más una y una más una, y tienes al final que cada uno de los 2 progenitores va a disfrutar de estas 2 semanas adicionales. Vale, entonces lo dicho. Aunque hayan cambiado, en última instancia lo que ocurre es que aunque hayan cambiado la redacción de la norma, la forma de aplicarla es la misma que antes. Que si tenemos un niño con discapacidad, cada uno de los progenitores disfruta de 2 semanas más de permiso. Y lo mismo en supuestos de parto múltiple. Nacen gemelos, pues entonces cada uno de los progenitores también 2 semanas más de permiso. Con la misma lógica, ¿de dónde proviene cada una de esas semanas? Pues una parte de un progenitor, la otra parte del otro progenitor. Una semana de cada uno de los progenitores. Pero en última instancia, el efecto que se produce es que la ampliación es de 2 semanas para cada progenitor. ¿Vale? Esto es importante. Deciros que la regulación a efectos de Estatuto de los Trabajadores no es la misma, por lo tanto, habría que clarificar en otro sentido, pero a efectos del TREBEP, a efectos de los empleados públicos, la lógica es esta. Entonces, a pesar de que en la redacción de la norma nos hagan esta referencia a que la ampliación es una semana para cada uno de los progenitores, derivado de estos efectos interrelacionados y simultáneos que tiene tanto el permiso del padre como el de la madre, como producen esos efectos cruzados, un permiso genera efectos en la esfera jurídica del otro progenitor y viceversa. Lo que tenemos en última instancia es esta aclaración que termina por hacer la Comisión de Personal del Estado, que, lo dicho, la ampliación 2 semanas para cada progenitor. ¿Vale? Entonces esto, primero interesante para entender bien cómo aplican la norma, ¿vale? Que eso, hombre, siempre es interesante a la hora de estudiar a nivel teórico, entender un poco lo que estamos leyendo, evidentemente, para no tener que memorizar como loros, pero luego quizá esto sobre todo sería muy interesante de cara a supuestos prácticos, porque sí que es cierto que es una pregunta que se podría hacer con bastante facilidad en un supuesto práctico, que nos metieran alguna historia de estas, pues yo qué sé, nace una mujer que tiene trillizos, uno de ellos es discapacitado. ¿Cuál sería la duración de su permiso? Vale, pues tendrías que hacer el cómputo y tendrías que tener en cuenta esto, que para la madre, aunque sea una semana para cada uno de los progenitores, como el otro progenitor también tiene esa misma regulación y por lo tanto el otro progenitor también va a implicar una ampliación del permiso de la madre, pues al final lo que tenemos, lo dicho, es esa ampliación de 2 semanas para cada progenitor. Vale, lo dicho, aclaración esta que yo creo que interesante, tanto para exámenes teóricos como sobre todo para posibles supuestos prácticos, que veáis que efectivamente esto es un documento oficial del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de la Comisión Superior de Personal, criterio interpretativo, y eso, estos días subiremos a la página web el documento este para que lo tengáis a vuestra disposición, porque lo dicho, clarifican algunos otros aspectos y puede ser que os resulte de interés. Vale, pero a efectos de las ampliaciones, tanto supuestos de discapacidad como supuestos de parto múltiple, lo que tenemos es que cada uno de los progenitores y por cada uno de los supuestos, ya sea por discapacidad, ya sea por los supuestos de parto múltiple, la ampliación para cada progenitor es de 2 semanas, independientemente de esa redacción bastante liosa que podamos tener en la ley. Vale, así que nada, espero que este vídeo os haya aclarado un poquitillo y nos vemos en los próximos. Chao, chao.